Guilty Studio nace de la necesidad y de la pasión por lo excepcional y atrevido, un nuevo concepto en los negocios de hombres y mujeres, donde la personalidad no renuncia a la elegancia. Descubre la nueva colección de maletines en su web, guiltystudio.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, esta vez el número 8 y bueno, tengo la suerte de tener a mi derecha hoy a un nuevo invitado que me hace muchísima ilusión tener, que es Eduardo Romera García. Hola Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bárbara. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y hoy me siento un poco Alejo Luca en Código 112 porque vamos a ver el invitado estrella, ¿no? Muchísimas Eras, gracias. porque ahora ya no, creo que no. Sí, sigue. precisamente el señor Alejo, gran periodista y amigo, yo creo que ha sido el periodista que más entrevistas me ha hecho. Ha estado mucho tiempo en 7 Región de Murcia y ahora está en Onda Cero Regional, pero mantengo una muy buena relación y un lazo bastante estrecho. Muy bien, yo cuando iba alguna vez a tu despacho y no te veía, digo, bueno, no pasa nada, esta noche pongo las 7 y ahí lo veo seguro. Bueno, pues para empezar a definirte un poco y poner a la gente en contexto, la verdad es que tenía ganas de decírtelo, no te lo he dicho antes, pero Eduardo y yo comenzamos hace, pues yo creo que unos 8 años, yo empecé mi andadura en la abogacía contigo y gracias a ti, todo lo que me ha venido después de estos 8 años ha sido mucho más liviano, porque nada me venía ya con sorpresa, el agobio, vi tanto con vosotros en un año que estuve, porque estaba haciendo lo que era la pasantía en ese momento, en 2017, y aquí estamos 8 años después. Pues sí, y además, efectivamente, como tú dices, han pasado ya 8 años. Qué rápido que pasa el tiempo, pasa volando. También coincidimos en un momento en el que nosotros estábamos empezando, tú empezaste con nosotros y estábamos de alguna forma formándonos. A pesar de que la palabra formarse para un abogado, prácticamente los abogados nos tiramos toda la vida formándonos. Uh-huh. Pero sí es verdad que los comienzos en toda la profesión son difíciles y pues la verdad es que me alegro mucho de haber compartido contigo aquel inicio. Totalmente. Y es verdad que bueno, pues todas las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida nos marcan para todo, pero aunque fuese ese año, después hemos estado colaborando, por supuesto, durante años después, pero es eso, que empieza y algo, esas vivencias te marcan para tener otra perspectiva, ¿no?, de lo que te viene. Efectivamente, para comenzar una trayectoria profesional, ya sea en el ámbito que sea, en este caso en el mundo de la abogacía, pero hay que ir viendo, hay que ir caminando, hay que ir dando pasos, hay que ir viendo si estás ubicado en el sitio donde quieres estar, uh-huh, si te sientes realizado, uh-huh, contigo mismo y si estás tranquilo con tu trabajo, porque al final tenemos que tener en cuenta que cuando una persona elige un trabajo, pues que normalmente suele ser un trabajo para toda la vida. Entonces, si desde un primer momento no estás a gusto con el entorno, no estás a gusto con el trabajo, con lo que estás haciendo, al final, tarde o temprano, con el paso del tiempo, te acabas sintiendo, supongo, algo frustrado. Y todo eso pues puede repercutir tanto positivamente como negativamente en el futuro. Me está recordando ahora que ha salido el documental en Netflix de Carlitos Alcaraz, que no lo he podido ver, pero por los anuncios y tal, que decía que no quería que el tenis fuese una obligación, ¿no? Al final el trabajo es como tu segunda casa y bueno, tienes que estar cómodo. Y bueno, ahora hablaremos un poco más de tu segunda casa. Quiero preguntarte, después de 8 años, ¿qué le dirías después de todo lo que has vivido? Que ahora hablaremos de manera lo más resumidamente, porque ya adelanto a los espectadores y a los oyentes que nos están escuchando que tiene una vida muy intensa. ¿Qué le dirías a tu Eduardo de hace 8 años? ¿Cómo ha cambiado el Eduardo que se sienta hoy conmigo, al que estaba en Alfonso X corriendo por todos lados las 24 horas del día? Pues sí, además corriendo que casi me daba en las puertas y en las ventanas cuando iba de un sitio a otro y tú sabes perfectamente de lo que, estoy hablando. Haciendo una retrospectiva hacia el pasado, pues me doy cuenta de diferentes dificultades que han ido ocurriendo durante estos años y la verdad es que estoy en cierta manera orgulloso del cambio, de la mejoría, porque al final cuando uno empieza en una actividad profesional pues no controla mucho hasta que no va ejerciendo durante años y años y esa experiencia es lo que te va haciendo. De alguna forma
no sé yo si cuando empecé en la abogacía hubiera llegado hasta donde hoy en día estamos llegando, ya no solamente yo como persona, sino el despacho al que represento, Romera y Torrecilla Abogados, pero es verdad que estoy satisfecho y ¿qué le diría yo al Eduardo del pasado? Pues le diría quizás que se tomara la vida con más tranquilidad, que fuera más tranquilo, que el trabajo, evidentemente, siempre ponemos el mejor empeño para dar un buen resultado al cliente, si es posible el mejor, pero que a veces no, por no conseguir el mejor resultado, te tienes que llevar parte negativa a la cabeza. Yo muchas veces cuando algún procedimiento no ha salido bien o no ha sido el resultado esperado, pues siempre te vas a casa, piensas mucho, no consigues desconectar. Entonces quizás me hubiera intentado tranquilizar un poquito en los inicios e intentar ir un poquito más calmado, pues para evitar pues todos estos años que he pasado, que realmente al principio, pues como todos los comienzos son difíciles, pero yo lo pasé mal principalmente por el hecho de llegar a casa y no poder desconectar del trabajo. Ese sería mi principal consejo. Pero eso yo te voy a decir, Edu, porque te digo así. Eso, Edu, ¿te has dado cuenta hace, creo, puede ser no mucho? Sí, básicamente, pues prácticamente hace 1 año y medio o 2 como máximo. Y me he dado cuenta porque cuanto uno más da, nunca es suficiente. Ya. Puedes dar todo lo que tengas dentro, puedes estar 20 horas o 18 horas al día trabajando, pero nunca va a ser suficiente. Entonces es mejor organizar bien el tiempo y distribuir tiempo para todo, porque si dedicas, como he estado yo dedicando durante muchos años, el 100% del tiempo en tu trabajo, al final dejamos de lado las cosas verdaderamente importantes en la vida. Y no todo en esta vida es trabajar. Totalmente. Y ahora mismo que se me ocurre una cosa, Edu, ¿cómo te pilló a ti el apagón el otro día? Porque es que me acuerdo yo que estando en el despacho contigo, surgió también un apagón, pero que fueron de 2 horas, y tú estuviste buscando como loco cualquier bar para poder conectar algo, y tú, bueno, venga, pues iros si queréis a casa. Y tú ya, como loco, ¿no? Como esa bajada de la vida y ahora qué hago, ¿cómo te pilló el otro Y día? recuerdo aquel apagón hace aproximadamente unos 7 Sí, años y sí, medio, sí, sí. que efectivamente no duró ni 2 horas, pero que lo pasé Pero que bastante lo mal. pasaste mal, porque yo me Bastante acuerdo mal. perfectamente, sí, sí, Pues sí. mira, creo que el lunes pasado, ¿fue el lunes el El apagón? Sí. lunes. El pasado lunes pudiera ser uno de los mejores días de trabajo que recuerde desde que soy abogado. Oye, mira qué bien. No me esperaba esa respuesta. Estuve totalmente tranquilo, me fui al despacho porque tenía, no sé si recuerdo, unos 7 u 8 clientes citados aquella tarde, no se podían establecer llamadas, habían algunas compañías de teléfono que sí funcionaban, pero en mi caso, que tengo Movistar, no funcionaba. No funcionaba las llamadas, no funcionaba el WhatsApp, lo que hice fue irme a la oficina, ponerme a ver notificaciones tranquilamente y cuando entraba un cliente lo atendí, que no llegaron a llegar ni la mitad de los clientes que tenía aquella tarde citados, pero realmente tuve el día más tranquilo en cuanto a trabajo de que yo recuerde desde que me llevo dedicando a la profesión. De hecho, como pequeña anécdota, le comenté a algunos de los compañeros que ojalá y que una vez al mes pudiéramos tener un día de estos de desconexión. Efectivamente. Totalmente. Efectivamente. Totalmente, me alegro muchísimo. Estás madurando en la profesión porque te lo noto yo que llevas trabajo ahí. ¿Cómo es un día contigo? Por ejemplo, un día normal, si es que yo sé que todos los días contigo, es que de verdad que es la persona que yo puedo decir que está a full todo el día. ¿Cómo es un día contigo pues mira, laboral? Desde hace unos 2 años aproximadamente hacia acá me he puesto como obligación, no es una obligación porque lo hago, me satisface hacerlo, pero hago deporte. El deporte para mí es la mayor medicina que puedan dar para esta profesión, porque es una vía de escape al estrés, es una vía de escape al nerviosismo, que yo además soy una persona bastante nerviosa. En este momento prácticamente a muchos niños diagnostican con trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Yo no estoy diagnosticado, pero sí que desde bien pequeño me decían, eres un culo inquieto. Y un culo inquieto, y así ha sido. Entonces, pues realmente hay una cuestión que es fundamental, que es el estrés. El estrés para la vida de cualquier abogado es el principal enemigo que tenemos. Pero no solamente para cualquier abogado. Existen muchísimas profesiones que, por desgracia, hoy en día nos llevan a un ritmo bastante más alto del que una persona normal puede ir. Y todo eso,
con el paso del tiempo pasa factura. O sea, la vida te acaba pasando factura. No nos equivoquemos. Con todos los excesos, si alguien tiene algún tipo de adicción, la vida te pasa factura. El trabajo también pasa factura. Hay que trabajar, hay que vivir, pero también hay que tener tiempo para todo, para la familia, para los amigos. Y yo, por desgracia, durante muchos años es un tiempo que me lo he quitado de encima. Ese tiempo, evidentemente, no vuelve, lo pierdes ya para siempre. Y la vida, hasta donde yo sé, es una y hay que intentar disfrutarla y aprovecharla. Totalmente. Mientras que me cuentas esto, me he acordado cuando yo te escribía y cambiaste de teléfono y me contestaba o Antonio o algún compañero, Nerea y tal. Y bueno, yo no accedía al teléfono ya personal y luego al tiempo accedía al personal y luego te lo cambiaste y luego a otro y dije... Bien, me alegro, de verdad, digo, me alegro que al menos delegar, porque yo creo que esa es otra de las cosas que los abogados y cualquier empresario, emprendedor, tiene que aprender, ¿no? A base de esfuerzo, a delegar. Pues mira, creo recordar que durante los últimos 5 años llevo 5 cambios de teléfono y lo suelo hacer un poquito antes de las vacaciones. Los abogados, por lo general, abogados y procuradores y prácticamente todos los interlocutores que trabajan en la Administración de Justicia, fiscales, jueces, funcionarios judiciales, incluso hasta las propias limpiadoras del juzgado, normalmente el mes de agosto es el mes en el que descansamos. Entonces, siendo inhábil, evidentemente, pero yo me tomé la costumbre de cambiar el teléfono un poquito antes. Los teléfonos nunca, los números antiguos nunca los he desechado, lo ha tenido algún compañero del despacho siempre y sigo manteniendo el primer teléfono que yo me compré hace 18 años, pero... si bien es cierto que pues tienes que aprender un poquito en esta profesión a delegar. Yo, por suerte, tengo un equipo maravilloso, tú lo sabes, Lo sé, Andrés, has formado parte Miguel, Antonio, del equipo durante mucho tiempo y tengo un equipo maravilloso. Yo siempre lo digo, yo sin mi equipo no sería nada, nada ni nadie. Y gracias a Dios, pues la trayectoria increciendo que llevamos, pues precisamente se la debo de agradecer y se la tengo que agradecer a todos los de mi equipo. ¿Qué pasa? Que llega un punto que pues los clientes intentan contactar con la persona de confianza la que tiene y la persona de confianza no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos eres tú, despacho, por ejemplo, en algunos casos, claro, no en todos. Suelo ser yo, entonces casi todo el mundo quiere hablar conmigo, pero claro, yo soy uno y las horas son limitadas y al final pues tengo que ir delegando en mis compañeros, que además hacen un trabajo exactamente igual que yo, vamos todos coordinados, nosotros funcionamos prácticamente como un gabinete de abogados. Entonces, al final las decisiones las tomamos de forma consensuada, etcétera, etcétera. Formamos un equipo, más que un abogado individual, somos un equipo y como tal, pues nos repartimos las tareas. El hecho de haber cambiado de teléfono era precisamente debido al estrés de las llamadas. Claro. Entonces, lo que hago es un poquito repartir esas llamadas, que los compañeros vayan atendiendo también llamadas y que así pueda tener yo tiempo para estudiar, para formar, para preparar juicio y para otros quehaceres que son tan importantes como atender clientes. Totalmente. Y yo creo que el cliente, volviendo a lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, el cliente debe entenderlo y si no lo entiende, a lo mejor es que no es tu cliente, ¿no? Que quiero que me digas lo que me has comentado fuera de cámara y porque me ha encantado. Yo siempre he dicho que la profesión de la abogacía, al igual que otras muchas profesiones, supongo, es una profesión que va muy de persona a persona, de feeling. El feeling entre personas es importantísimo. Tú puedes tener a un abogado perfectamente formado, perfectamente especializado y que te vaya a solucionar el problema y sin embargo, si no tienes un buen feeling con él, no te sabe explicar bien las cosas o no sabe llegar a ti o al contrario, pues puede ser que no tengas un cliente o puede ser que ese cliente se vaya a otro despacho de abogados. ¿Qué hemos hecho nosotros como equipo de abogados? Si yo, por ejemplo, no tengo feeling con un cliente o el cliente no tiene feeling conmigo, eso se nota. Eso cuando estás un rato hablando, se nota si hay reciprocidad, si hay comprensión, si hay incluso un poquito de empatía, se podría llamar también. Entonces todo eso se nota y yo procuro siempre, en función del perfil del cliente, darle un perfil de abogado que si no soy yo, sea alguien de mi equipo, pero que sea siempre parecido para poder no solamente solucionar el problema, sino que a lo largo de todo el trámite del problema, desde que se inicia hasta que se consigue solucionar, pues que haya una buena relación entre el abogado y el cliente. No solamente una relación de confianza, que es importantísimo, que es la base de cualquier tipo de relación y sobre todo de la relación entre un abogado y un cliente,
Es importantísimo. Estos extremos yo lo considero fundamental y por lo tanto no sé si todos los despachos lo harán o no, pero nosotros desde que iniciamos nuestra andadura en la abogacía pues procuramos hacerlo siempre así. Y Edu no falla, ¿verdad? Porque te quería preguntar cuántos expedientes o cuánto nivel de trabajo, cuánto volumen crees que puedes tener anualmente, porque en 2017 a mí me consta que ya era elevado y ahora veo que es igual. Pues estamos tramitando cerca de unos 800, 1000 expedientes al año. Es una barbaridad. Aproximadamente, sí. Pues sale a más de 2 expedientes, 2,5, 3 casi largos. Es una barbaridad. Son Y muchísimos. más penalista, porque lo recalco, que eres abogado penalista. ¿Y por qué penal, Edu? ¿Por cómo fue elección tuya? Te eligieron, José María Caballero dijo que los clientes le elegían a él y me parece muy buena respuesta. ¿Cómo ha sido tu relación con el derecho penal? Pues mira, yo desde bien pequeñito me ha gustado mucho todo lo relacionado con el crimen y la investigación, todo relacionado con la criminología y todo lo relacionado con actuaciones policiales, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues cuando vas creciendo te vas dando cuenta que le pones interés. En un caso concreto que puede parecer un poquito... Pero me daba mucho por estudiar a los asesinos en serie. A los asesinos en serie como, pues yo qué sé, por poner alguno como Jeffrey Dahmer, el conocido como el caníbal de Milwaukee, o como por ejemplo Ted Bundy, que de hecho fue un estudiante estadounidense que estudió Derecho. Voy a buscar ahora porque eso no me lo conozco. Pues Ted Bundy, por ejemplo, fue una persona que estudió Derecho, que era un psicópata en toda regla y que pues durante varios años se dedicó a matar y a descuartizar, incluso a violar a cadáveres de chicas estudiantes. Él estaba estudiando Derecho Vale, y, él, ya me lo sé. y él mismo decidió representarse a sí mismo. mismo Sí, en el hay una juicio. serie, una peli. Hay series, hay Sí, sí, sí. documentales. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo personas normales, con un padre, con una madre, posiblemente con hermanas o con hermanos, con una una cultura familia, media alta, con una ¿no? cultura media Sí. alta, podría llegar a hacer ese tipo de cosas. Entonces intentaba pensar, intentaba darle vueltas, intentaba ponerme en la mente de esa persona y me llamaba mucho la atención porque nunca podía comprender y de hecho nunca he podido comprender. Pero si bien es cierto que eso fue lo que me fue llamando la atención, empecé a ver series, empecé a ver documentales, empecé a ver de diferentes tipos de material audiovisual, incluso podcast también, y pues veía algo que me gustaba y a partir de ahí fueron pasando los años, me decidí por estudiar Derecho y cuando ya en la carrera, en primero de Derecho, en el segundo cuatrimestre, vi Derecho Penal, pues me di cuenta ya dijiste, es que eso era lo mío. También considero sí. que es muy importante los profesores que tengas Muchísimo, en la universidad. muchísimo. Los profesores son muy importantes porque te pueden hacer que una asignatura interesante sea aburrida Sí. o al contrario, que incluso Literal. que una asignatura que al principio puede ser aburrida por la materia, por el contenido, pues llegue a resultar muy interesante. Así es. Entonces, pues todos estos extremos fueron los que me fueron introduciendo en el mundo de la abogacía y ya posteriormente un abogado reconocido aquí en Murcia pues me pidió que si podía trabajar con él, empecé a trabajar con él, empecé a colaborar, posteriormente pues fui adquiriendo cada vez más responsabilidades y más competencias en el despacho hasta que llegó un punto que decidimos de separarnos y cada uno tomó su camino y ya pues decidí yo emprender mi profesión de la forma que yo la veía más correcta y de una forma que siempre he considerado yo que la abogacía tiene que ser cercana al cliente. Siempre había visto yo a los abogados como un poquito inalcanzables, un poquito... Y entonces pues yo dije, pero ¿por qué tiene que ser esto así? Al final es una profesión como otra, somos personas y no tienes por qué quitar la parte humana. Y a partir de ahí, pues empecé a atender clientes, vi que se me daba la cosa bien, que los clientes querían estar conmigo y que se me daba bien hacer juicios, que se me daba bien hacer comparecencias, etcétera, etcétera. Y al final, pues estoy, la verdad, satisfecho con la profesión que he elegido, independientemente de que, como en toda profesión, hay una parte mala, pero la verdad es que estoy muy contento de haber elegido este camino, por decirlo así. Me alegro mucho y yo creo que hace un favor
a tus clientes y, ¿no? Como se dice, a la humanidad, porque cuando te resuelven un problema de verdad, el cliente está realmente agradecido de que le haya echado una mano y que te hayan, ¿no? Y más en penal, ¿no? Normalmente suele ser así, pero también pues, hay casos y casos y personas, y también hay personas que son más desagradecidas, menos desagradecidas, hay gente para todos los gustos y por lo general la gente suele ser muy agradecida, pero también hay casos que de alguna forma pues dices, después del resultado tan bueno y tal, pues te quedas con un mal sabor de boca porque ves que el cliente no ha salido tan contento, pero sin embargo le has conseguido el mejor de los resultados posibles. Yeah. Entonces hay de todo y bueno, igual que hay momentos muy satisfactorios, ya no por ganar el juicio, sino por ejemplo que una madre recupere a un niño que lleva varios años que no ha podido estar con él, que no ha podido... Y que quizás cuando perdió al niño fue por problemas suyos, pero le has ayudado a la madre a recuperarse ya anímicamente, a formarse para poder recuperar a su niño y que posteriormente recupere a su niño y ver cómo pasan los años y la madre actúa perfectamente con el niño y el niño llega a desarrollarse. Todos estos momentos, pues evidentemente son muy gratificantes. Totalmente. Edu, entonces ahora has pasado de imaginarte un perfil, un profesional, un abogado hipotético, a serlo. Es decir, ahora mismo eres un reconocido penalista a nivel no solamente regional en Murcia, sino a nivel nacional. Llevas casos, además de mediáticos, muy complicados, penales, en toda España, que yo sé muchos de ellos. Otros nuevos que no sé, porque actualmente, pues ya te digo, han salido casos diarios que lleva, evidentemente. Pero podría recargar, así haciendo un breve resumen, bueno, pues por ejemplo, un crimen que sucedió hace una semana, que puede ser en Cieza. En Archena. Rosa Guillén. Cuéntanos, por ejemplo, ese caso que te acaba de entrar, cómo ha sido, cómo te ha entrado, cuéntame un poco desde el inicio, un caso que te llega a ti, ¿cómo? Pues mira, uno de los delitos que estoy llevando, porque llevo bastantes temas de homicidio, fue el famoso crimen de la Casa de Ocupa, que ha salido a nivel nacional prácticamente en todos los medios. Era una pareja, un matrimonio de pues, dos señores españoles que se fueron a vivir con mi cliente tenía una casa ocupada, por eso de ahí la denominación del crimen de la Casa de Ocupa. Mi clienta, una señora de Murcia, de la región de Murcia, vivía en una casa, una pareja entra a vivir con ella, el marido maltrata a ella, inicia una relación sentimental a sabiendas con mi clienta, a sabiendas tanto mi clienta de que tenían pareja, evidentemente, como la mujer de este, que había una relación extramatrimonial entre ambos. Y a mi clienta me llama ya estando en prisión, voy la atiendo, hablo con ella, me explica y me doy cuenta, en primer lugar, de que esta señora, esta chica, tiene un grado de discapacidad importante. Luego, posteriormente, verifiqué que tenía un 66% de grado de discapacidad y que ella misma me contaba que había matado a su compañera de piso. Su compañera de piso, una señora que se llamaba Diana, que era la pareja sentimental con el que estaba mi clienta liado. Bien. Mi clienta me dice que lo ha matado y yo le explico que la ha matado y yo le digo, ¿me puedes explicar qué es lo que ocurrió allí? O sea, en una primera reunión, ella misma, tu cliente, te reconoce que ya la había matado. Pero de hecho esa reunión se produce en el centro penitenciario de Campos del Río, en Murcia 2. Entonces me doy cuenta de que ella no sabe bien lo que ha pasado y la sigo entrevistando, me tiro cerca de una hora y media en la entrevista con ella y ella no sabe lo que ha pasado. Y sin embargo me dice que la ha matado. Y yo preguntándole, ¿pero cómo la has matado? Explícame cómo la has matado. Es que estaba muy oscura la habitación, no veía bien, había bebido, había tomado pastillas, porque esta señora padece aparte de un 66% de discapacidad, padece de trastornos mentales, etcétera, etcétera. Y había bebido, me manifiesta que había bebido. Digo, bueno, puedo entender que no se acuerde bien lo que ha pasado, pues
no te preocupes, cojo el atestado, me vengo, hablamos. Y a los pocos días me vuelvo a presentar y le vuelvo a hacer la misma entrevista, pero yo ya habiéndome leído el atestado. En el atestado, en resumen, pues ponía que la señora había fallecido con un objeto contundente. Y sin embargo ella me dice que se habían peleado y que se había caído al suelo y que seguramente en la caída se dio un golpe. Pero me llama mucho la atención que mi clienta, una vez después de la pelea, me dice que ella misma llamó al 112, que se presentó ahí el 112, bajaron, ella la acompañó a la víctima que finalmente fallece 6 días después, estando en el hospital, y pues que no se la llevan ni detenida. El marido de la persona que había sido lesionada, de Diana, la posteriormente fallecida, se queda allí con ella, con Cristina, con mi clienta, en lugar de irse con su mujer al hospital. Entonces, a mí me llama todo esto muchísimo la atención. Y vengo a preguntarle y a preguntarle y a preguntarle y a mí no me cuadra nada. Entonces ya le pregunto, digo, ¿qué hicisteis durante esos días desde que sucedió la agresión hasta que finalmente os llaman diciendo que Diana ha fallecido y van y te detienen a tu casa? Y me dice, pues me fui con su pareja, me estuvo dando pastillas, me estuvo dando alcohol, me estuvo dando drogas y me estuvo diciendo durante esos días que había sido yo, que cómo había hecho eso, que tal. Sin embargo, me miro el informe forense y veo que mi clienta no tiene ningún tipo de herida, ningún tipo de herida. Y José Alfonso, la pareja de la fallecida, tiene un montón de heridas. Y digo, esto me da la sensación a mí de que esta mujer no solamente no sabe lo que le ha pasado, sino que le han lavado el cerebro para que piense que ha pasado que esto. Ha sido ella la autora. Efectivamente, y al final mis sospechas se van confirmando, llamo a declarar a José Alfonso y José Alfonso, la pareja de la víctima, cuando declara, pues dice justamente lo contrario a lo que había dicho en una primera declaración. En una primera declaración en policía, dijo que llegó Cristina, que estaban la pareja del matrimonio, llegó Cristina, que es mi clienta, y que automáticamente se puso a golpearle a los dos. Automáticamente, sin mediar palabra y sin un móvil previo, sin un motivo aparente. Y además dice que los golpes se los da con un objeto contundente. Eso lo dice en policía. Yo me veo la declaración y como no me cuadra todo el contexto que te he estado comentando, pues a partir de ese momento solicito la declaración y él, en la declaración judicial, dice que la agrede con un cuchillo y que él llegó y ya se estaban peleando, cuando había dicho exactamente todo lo contrario. Pido la libertad, la jueza me lo deniega y la audiencia provincial al mes siguiente la pone en libertad. Y ha salido en libertad a pesar de haber confesado los hechos y no estando su pareja actualmente ni tan siquiera como investigado. Son circunstancias muy raras que ocurren. El tema pues lo ha intentado tocar la televisión nacional. Tiene muchas novias, evidentemente, pero de momento nos hemos mantenido al margen porque hay un juicio pendiente, pero está pendiente de ser juzgada por un tribunal del jurado y está en libertad 8 meses después de ocurrir el hecho. Qué interesante. ¿Y han abierto investigación frente a la pareja? Entiendo que sí. Han abierto investigación, pero a día de hoy sigue en libertad. Y no sé si su señoría reconsiderará la situación de privación de libertad de él. Yo no lo voy a solicitar, no sé a quién corresponde. Entiendo que hay un ministerio fiscal que, bueno, para los oyentes, el ministerio fiscal de alguna forma es el que vela por el interés general del Estado. Si alguien ha cometido un crimen, vela porque esa persona pues cumpla su condena correspondiente, según manda el Código Penal o según establece el Código Penal. Y si tiene que defender a menores, a discapacitados, a mayores de edad, pues también está para velarlo el Ministerio Fiscal. Entonces hace de alguna forma la función de acusación del Estado. Y en el procedimiento está acreditada la discapacidad de tu clienta, ¿no? La acredité yo documentalmente una vez que cogí la causa, porque yo la causa no la cogí desde el principio, actuó un abogado de oficio al principio, yo la cogí ya pues prácticamente a los 4 meses. Hemos tardado 4 meses en conseguir su libertad. Bueno, yo te doy la enhorabuena. Muchas porque gracias. Con una declaración que te dice que, bueno, que ya reconoce
Totalmente, totalmente. Muy bien, pues a ver, te preguntaría más porque se me ocurre preguntarte cómo es vuestra relación, ¿no? Los penalistas con el Ministerio Fiscal, ahora que has hablado del Ministerio Fiscal, porque os los conoceréis como unos compañeros de trabajo más, entiendo. Sí, al final aquí en toda la región de Murcia tenemos un nivel de fiscalía muy elevado. La verdad es que yo no conozco a todos los fiscales, pero sí que conozco a la mayor parte. Y el nivel de los fiscales en Murcia es de los más altos en toda España. Hay una calidad en la parte técnica de la fiscalía muy elevada y siempre intentamos tener el mejor trato con los fiscales porque al final son también participantes o partícipes del sistema de justicia y ellos hacen su trabajo, Ya, nosotros hacemos nuestro cada uno su trabajo. En postura. algunas ocasiones compartimos acusación, en otras no, en otras yo llevo la defensa normalmente en la mayoría de los casos y ellos llevan la acusación. Acusación. Y depende un poquito de las circunstancias, pero por lo general el trato con los fiscales y las fiscales de Murcia es muy bueno, sin perjuicio de que alguna vez puntualmente pues haya alguna discrepancia, como en cualquier profesión, en Totalmente. cualquier tipo de relación, pero la verdad es que la relación es buena. Yo siempre intento tener buena relación con los fiscales y creo que es algo recíproco. Los fiscales aquí en Murcia, en la mayor parte, tratan muy bien a los diferentes interlocutores, tratan bien a los funcionarios, a los jueces. Hay un respeto, una base de respeto en la actuación de ellos y en nuestra propia actuación que yo creo que es necesaria también en esta Que a profesión. veces, por ejemplo, con los jueces no pasa, así en confianza como si nadie nos estuviera escuchando. Bueno, Edu, y el tema de Rosa Guillén que hemos comentado antes, algo que quieras comentar, que son tantos casos, por hacer un breve resumen. Llevamos mucho caso. Ese tema está un poco Virgen, todavía ¿no? un poco virgen, todavía hay un secreto de Sí. actuaciones, hubo un tiroteo, hubo un fallecido y de momento ahora mismo tenemos muy poquita información porque para poner un poquito de relieve que cuando una causa desde el minuto uno la ponen, tú lo sabes, pero la ponen como o le dan el secreto sumarial, pues la causa es totalmente secreta para todas las partes, incluidos los Incluido el abogados. abogado. Solamente puede conocer de la causa el juez y el fiscal que lleve el asunto. Y la policía, evidentemente, que ya sea Guardia Civil o ya sea Policía Nacional, pero al final es Policía Judicial adscrito a la Administración de Justicia y la policía son los únicos que conocen hasta que se alza el secreto de sumario. Por lo tanto, esta causa está un poquito parada todavía, pero bueno, pero sí bien es cierto que temas de homicidio llevo muchos. Ahora para el mes que viene tengo un juicio en Cádiz, en la Audiencia Provincial de Cádiz. Llevo a una familia bastante conocida, que es la familia Odero Rodríguez, que básicamente para que lo conozcan, la película El Niño, que Sí. es una película española, yo por cierto tengo que decir que no la he Que visto, aún no lo has que no la he visto. visto. Pues la película El Niño está basada en la vida de mi cliente. Mi cliente es Iván Odero Rodríguez, un narcotraficante conocidísimo de Sanlúcar de Barrameda. Y derivado de aquella película y de aquella actuación policial del año 2008-2009, pues se tuvo como consecuencia un delito de blanqueo de capitales en el que están inmersos toda la familia, no solamente Iván Odero, que es alias el niño, sino sus hermanos, sus padres, sus tíos. Y tenemos el juicio pues señalado para el próximo 14 de mayo en Cádiz y tengo el honor de representar a casi toda la familia. Qué Somos bien, 5 abogados los que estamos, pero yo llevo a 7 de los investigados. qué bien, qué En bien. total son 12. Qué bien, pues fíjate que no tenía ni idea de ese caso. Y ese blanqueo de capitales, en principio, viene a raíz de la serie. Derivado del tráfico de drogas. Además, este señor, Iván Odero Rodríguez, que aunque su apodo siga siendo el niño, pero a día de hoy tiene 45 años. Claro, De claro. niño, Tiene poco. de niño evidentemente no tiene nada, pero bueno, también es cierto que a veces hace buena relación con los clientes, siempre relación abogado-cliente más un puntito, pero sin llegar a ser amigo. O sea, hay que intentarlo también. Yo entiendo que es fundamental. Y bueno, y si ese es uno de los numerosos casos que llevamos, prácticamente, como has dicho, que nos movemos por todo el país. A día de hoy tenemos casos en todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta, incluida Melilla, incluida Canarias, incluida Mallorca. Prácticamente tenemos trabajo en toda España. Y bueno, y estamos agradecidos por ello, porque Muy al bien. final, aunque sea una profesión
Dura. muy dura, como otras muchas, entiendo. Pero también viene bien que salgan clientes por todas partes, porque si te van buscando, habiendo tantos abogados aquí en Murcia, creo recordar que seremos unos 8.000 Sí, yo creo aproximadamente. que ya rozaremos los 9.000, pero tú y Regalemos. yo somos el 7.000 y Nosotros pico. somos los Sí, 7.000 y pico, lo sé yo. efectivamente. Y Sí. bueno, y al final, pues se agradece, se agradece. Pues mira, yo te iba a preguntar más cosas, pero conforme va saliendo el tema, por ejemplo, el tema de tráfico de drogas con el blanqueo de capital, me salta otro tema que no te he comentado como ninguno, claro, pero que tampoco lo tenía yo pensado, pero se me viene a la mente. No sé si conoce el Policía Nacional, que es un influencer o bueno, mediático, Juan de Faro, Juan Lo Faro, conozco ¿no? de oídas, sí. Juan Faro, que ha estado 101 días en prisión. No sé si tienes alguna opinión sobre ese tema o algo No que tengo quiera... conocimiento bien de la situación, he escuchado por referencias, pero a veces vivimos tan estresados que no tenemos ni tiempo de Para escuchar las noticias. sí, De que lo escuchar las oyes pero no noticias. lo escuchas, no le Lo prestas oigo, atención. pero no entro en el tema, no pido información de qué es lo que ha pasado. Lo conozco de oídas, pero no es suficiente como para poder dar una opinión con un mínimo de criterio. Y luego sí bien es cierto que hablando un poquito de todo el tema de las relaciones, pues también de toda la vida se ha tenido no sé cómo llamarlo, o sea, se ha manifestado, se ha dicho que entre los abogados hay muy mala relación. Sin embargo, pues como en todas las profesiones, yo conozco abogados que además son competencia y tengo muy buena relación con ellos. Y además tengo abogados que, aun siendo competencia, pues ellos me ayudan a mí en lo que pueden, yo le ayudo a ellos en lo que pueden, sin ir más lejos. Es una persona que ha estado aquí Sí. presente, mi compañero José María Caballero. Yo tengo muy buena relación con José María. Yo me he quedado algún asunto suyo, él se ha quedado algún asunto mío y siempre nos intentamos ayudar. No tiene por qué eso de no te paso nada, que también me ha pasado con otros compañeros, no te paso ni el número del procedimiento. Yo eso lo veo totalmente fuera de lugar, porque al final somos todos profesionales, los clientes van y vienen y nosotros siempre intentamos, entiendo que todos los abogados, todos los compañeros, intentamos dar lo mejor de nosotros en la profesión, a pesar de que somos personas y que no tiene por qué salir todo perfecto, pero la relación con la mayoría de compañeros yo la veo buena. También es cierto pues, que hay casos y casos, pero como en todas partes. Quiero decir, en todas las familias hay alguna persona que se lleva mejor y otras que se Totalmente. llevan Por peor. el propio feeling, como veníamos Por el propio diciendo. Es feeling, por lo que que, hemos estado claro, anteriormente, en las clases, en los grupos de amigos, eso es algo normal. Totalmente. Entonces, yo soy partidario de que siempre es bueno tener a un compañero, ayudarlo en lo que haga falta, porque el día de mañana te puede hacer falta a ti y porque entre nosotros lo mejor es intentar facilitarnos la labor. No es tan difícil facilitarnos la labor en lugar de hacernos la vida imposible, pero como en este ámbito, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la abogacía, en todos los ámbitos, hay gente que va en el día a día con mala leche, con ganas, hablando mal a la gente. No hay ningún tipo de necesidad. La vida es dura para todo el mundo. Para todo el mundo. Hay para gente que es más dura y para gente que es menos dura. Pero no hay necesidad. Pero todo el mundo tiene sus problemas. Todo y el su mundo cruz, tiene como sus dice mi problemas madre. y yo creo que sería algo muy bueno que la gente reflexionara sobre eso y cuando tienes ganas de gritarle a alguien, en lugar de gritarle, con una sonrisa, Con una sonrisa. se consiguen mucho más Mira, las cosas. Sí, termina, por Mejor, supuesto. mejor motivar que exigir. Sí, efectivamente. Eso Me lo gusta digo. esa reflexión, sí, mejor motivar que exigir. Yo soy muy de refrán y me quedo con eso. Yo el tema de la sonrisa, una de las cosas en las que me doy mucha cuenta, me pasó ayer, por ejemplo, que fui al Mutua y para el Mutua el tenis y para el tema de aparcar y tal. Te vi en redes, te vi en redes. Sí, pues ahí estaba y bueno, fui con tiempo y tal, pero evidentemente aparcar es un problema. Y yo hago, pues me gusta hacer mi riesgo conduciendo y busco el mejor aparcamiento, no sé qué, y la gente te empieza a pitar. Te das la vuelta, le devuelves con una sonrisa, le haces así con la mano, disculpa tal, y te devuelven una sonrisa después incluso de haberte pitado. Quiero decirte, una sonrisa lo que soluciona, ¿eh? Y tan fácil, y es tan fácil y tan sencilla. Todos tenemos ganas de gritar, de llorar, de reír, de saltar. Los estados de ánimo, al final, son solo esos estados de ánimo, que en un momento estás bien, posteriormente puedes estar mal. Yo me gustaría pues que la gente cuando esté nerviosa intente acordarse un poquito de los momentos buenos y cuando estamos muy bien también acordarnos un poquito de los momentos malos. Porque esta vida es un vaivén, pero hay que intentar
regular un poquito ese vaivén. Edu, si luego me borras de WhatsApp, me arriesgo, pero tengo que preguntarte después de escucharte, si quieres no me contestes, pero te voy a poner compromiso. Te escucho de verdad y con lo que sé un poco de todo lo que vives a diario, porque desde que no estamos trabajando juntos no comparto mi día a día contigo, pero sí lo he compartido. Y te veo de verdad tan maduro a nivel personal. Te pregunto si has ido o vas a terapia Pues buena mental. pregunta. Y como sabes, yo no tengo pelo en la lengua y te voy a contestar. Efectivamente, a lo largo de mi vida, en varios episodios, he ido a terapia. En varias etapas de mi vida, he ido a terapia. Fui a terapia cuando era joven, porque era una persona muy nerviosa, muy impulsiva y cometía errores como todo niño, de los que me arrepentí en su momento, pero sin esos errores pues no aprendes, ¿de acuerdo? Entonces no me arrepiento a día de hoy de todos los errores que he cometido en mi vida, solamente los veo como una lección para aprender y para no volver a cometerlos. Y eso es importante. Con respecto a la terapia, al principio, durante los primeros años de abogacía, no fui, pero ya allá por el tercero o el cuarto año, pues tuve que estar un tiempo yendo a terapia por varios factores, pero el principal factor es porque no conseguía quitarme el trabajo ni tan siquiera los fines de semana. Me iba con los amigos y tampoco conseguía quitarme el trabajo. Me iba con mi pareja un fin de semana y tampoco conseguía. Entonces, cuando una persona no puede por sí misma, no está de mal pedir ayuda. Y esto va para todo el mundo. Somos personas y las personas estamos para ayudarnos. Y si necesitamos ayuda, es mejor decirlo. Hasta hace poco, enfermedades mentales se ocultaban, la depresión se ocultaba. Y yo recuerdo, no ya en el mundo de la abogacía, sino en el mundo del fútbol, quizás una persona bastante conocida, como es Andrés Iniesta, la persona que era futbolista de Albacete, de Fuentealbilla concretamente, jugó varios años ¿Cómo se nota que eres del Barça, en el Fútbol Club Barcelona, pero esta persona tenía un corazón muy grande. Y pasó una depresión muy grande en los años en los que pasó de ser un futbolista bueno a ser uno de los mejores. Y esa persona fue de las primeras que al público salió dando la cara y diciendo: yo he tenido depresión, yo lo he pasado mal, yo no sabía lo que hacer con mi vida, estando allí, en la cúspide de la montaña, jugando en el Fútbol Club Barcelona, jugando en la selección española y habiendo sido hasta campeón del mundo. Entonces, sí, ¿por qué no? Yo a lo largo de mi vida he necesitado apoyo terapéutico. Y si lo vuelvo a necesitar, pues lo volveré a pedir. Es verdad que a día de hoy me veo bastante mejor que hace unos años. He madurado, he evolucionado y espero seguir evolucionando, pero nunca puedo decir que no tenga que volver. Totalmente. La vida es una tómbola y en cualquier momento nos puede ocurrir una desgracia a cualquiera, absolutamente a cualquiera. Yo soy un profundo amante de los animales, me encantan, tú lo sabes bien. Y dentro de ese amor por los animales, pues considero que los animales para mí es mi terapia de hoy. Entonces, hoy en día no necesito ninguna terapia. Muy bien. Pero si lo necesitara, ¿y por qué no? Muy bien. Pues al final nosotros tenemos un micro y bueno, tenemos ese altavoz, por así decirlo, y al final nos va a escuchar gente, nos va a ver, compañeros de la profesión, no compañeros, y al final si se sienten inspirados, yo por mí estoy agradecida de que lo haya no reconocido, porque no es que digas tengo que reconocer, no, simplemente contarlo y inspirar a las personas que a lo mejor estén en esa situación y no den el paso. Que yo también me ha pasado algunas veces y no lo he dado, o sea que... Por cierto, hablando un poquito de esto, hay un libro que me leí pues hace aproximadamente 2 años, cuando empezó a llegar el cambio en diferentes aspectos en mi vida, que lo recomendaría. El autor es Rafael Sanandreu y el nombre es El arte de no amargarse la vida. El título ya dice bastante. Muy bueno, muy bueno. Pues yo creo que ya te ha ido a nuestras preguntas finales. No sé si ha sido porque ya sabías más o menos un poco de la chuleta de lo que venía, pero bueno, tomamos nota y ya nos has contestado a la última. Yo antes de pasar a la ronda de las 2 últimas preguntas cortas, quería hacerte...
Bueno, pues una ronda abierta, porque de verdad que yo tengo aquí anotado millones de cosas que te preguntaría, pero bueno, que esto da un pie a un 2.0, como yo digo, Por volvernos a supuesto, reunirnos estaré encantado de una futura totalmente. invitación, cuenta con ello. Entonces yo tengo algunas preguntas que se quedarán ahí en la recámara, pero te doy, pues eso, la vía libre para que tú me digas alguna anécdota bueno, que todos estos años de profesión activa e incansable te han dejado para que, no sé, para contar a tu oyente ahora. Pues anécdotas son varias. En algunas ocasiones me he tenido que tirar hasta las 12 de la noche en los juzgados, pero hasta las 12 de la noche no habiendo llegado a las 12 o habiendo llegado a la 1, estando a las 9 de la mañana en el juzgado y no hemos tirado hasta las 12 de la Madre noche. mía. Al final haces un poco de vida con los funcionarios que también están comiéndose allí y discúlpame la expresión, el marrón, y al final acabas bajando a comer con los funcionarios o sirviéndole o subiéndole un plato de comida al fiscal, al funcionario o al juez de turno que haya. Eso es una anécdota. También tengo otras muchas anécdotas, temas graves, en temas de asesinato, de homicidio, pues que ha venido a contactarme una familia, ya sea, y esto me ha pasado en numerosas ocasiones, ha venido a contactarme la familia de la víctima. He estado reunido con ellos, he hablado con ellos, he entablado una conversación, me han explicado todo lo que ha pasado y al día siguiente pues me ha llamado otra persona diciendo que había un problema similar, pero estaba en la otra parte. Al final resultaban ser las partes enfrentadas, las Opuesta. partes opuestas en un asesinato y esto, como digo, me ha pasado en más de 3 ocasiones. Pues anécdotas en la Sí. abogacía Y hay. Edu, ahí en ese momento, lo que nos puedas contar, por supuesto, ¿qué tienes en cuenta para tomar tu decisión? No sé, a lo mejor el instinto, el feeling, bueno, esta persona me ha, no sé, firmado ya una carta, no sé, cualquier Normalmente por deontología profesional, al primero que atiendo suelo ser el que quedo. Y en el caso en el que hay problemas porque la otra parte no está, me apretan o lo que sea, pues directamente no cojo a ninguno y ya está. Es mejor tomar una abstenerte. decisión. Muy bien, muy bien, muy bien, Sí. totalmente. Además, si tienes don de mira, que quizás ves que va a ser un problema para ti. Hmm. Eh, una pregunta rápida, ¿a favor o en contra de la sentencia de Dani? Pues tengo que decirte que no la he estudiado detenidamente, la sentencia. Sé que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado, además, de alguna forma, dándole toda la vuelta a todo lo que había ocurrido. Yo, sin haber estudiado el caso en concreto y sabiendo todo lo que sé por los medios, yo lo que quiero decir es una cosa. Eh, es difícil, o sea, por la parte que a mí me toca, yo soy de los que piensa que opinar sin conocer bien del tema, pues te puede llevar a ser un ignorante. Y yo sé que aquí han habido tanto presiones sociales, porque al final las normas se van creando cuando hay presiones sociales en un primer momento, como posteriormente, pues a mí me sorprendió bastante que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pues, le diera toda la vuelta a la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona y que lo absolvieran. Pero no obstante, al final es el tribunal superior en toda España y es de alguna forma el que hace o sea, el que hace la doctrina, el que elabora la jurisprudencia y la doctrina y por lo tanto el criterio del Tribunal Supremo hay que respetarlo. Nos guste más Ya, o está nos claro. guste menos, es un tema que hay que respetar mucho. No conozco, como bien te digo, el caso concreto, pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Es mucho más difícil defender a un inocente que a un culpable. Pues con eso nos vamos a quedar. Yo me quedo pensando y claro. Pero bueno, se lo dejamos esa reflexión a los oyentes. Yo creo que había algún voto particular, si no me equivoco. Creo que sí. Porque además siempre hay alguna discrepancia en estos temas. Suelen haberlo, suelen haberlo. Al final los magistrados son profesionales que conocen muy bien el derecho, pero la ley es interpretable. Tenemos que tener en cuenta que el derecho no es una ciencia exacta. Una ciencia exacta son las matemáticas. 2 más 2 son 4. Pero el derecho no es una ciencia exacta. La ley no puede anticipar a todos los problemas que hayan y dar una respuesta para cada caso concreto. Tener en cuenta que no hay dos casos iguales, hay dos casos parecidos, pero iguales nunca. Nunca hay dos casos iguales.
Entonces, Ya. entiendo ¿Y que crees, Edu, que existe el crimen perfecto? Tú que llevas tantos crímenes. sí, el crimen perfecto existe y de hecho hay muchísimos crímenes que no se consiguen identificar. Habría que atender un poquito a la denominación de qué consideramos o qué consideramos un crimen perfecto, que yo entiendo que el crimen perfecto es el que no se descubre. Efectivamente, el que al menos el culpable, pues no. Yo soy de los que piensan que a día de hoy, por ejemplo, en materia de asesinatos, hay más asesinatos que no se descubren que asesinatos que se descubren. Yo creo que también por el hecho de los desaparecidos que hay, ¿verdad? Mm. Que a lo mejor eso es algo que no se le da tanto bombo. Sí, efectivamente, no puede ser una estadística exacta nunca porque los desaparecidos que no se encuentran, uno no sabe si están desaparecidos, si se han ido a otro país a vivir o si están enterrados bajo tierra. Exactamente, exactamente. Bueno, pues nada, yo digo de cortar porque hay que cortar, tenemos que irnos. Aquí el técnico, el invitado, Pues aquí mira, está servidora. si me dejas hacerte una última precisión y Por ya supuesto, para el 2.0, como por dices, supuesto, sí, eso sí o sí. tengo ahora señalado un asunto en el mes de junio y julio, un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Cartagena, que es el famoso asunto del descuartizamiento de los Arcos. Un hombre que apareció descuartizado en el maletero de su propio coche. Y en este caso te lo digo porque yo defiendo a un inocente. El único acusado por el homicidio de Javier El Bolas es mi cliente y llevo como un mes y medio, 2 meses preparándome el juicio. Espero, por supuesto, que salga bien, pero para la próxima comentaremos si quieres esto Muy con más bien, vale, detenimiento. genial. Tú me llamas, me escribes y abrimos agenda y lo abrimos, por supuesto. Y fíjate que me dices que es Tribunal del Jurado, con lo complicado que es, que ahí ya abriremos el melón para hablar de ese Sí, tema. sí, A favor porque o en contra, bueno, a favor o en contra del yo por en jurado. el caso de cuestiones que son más complejas en cuanto a derecho, prefiero un tribunal profesional. En este caso, preferiría un tribunal Ya, profesional, pero yo no ya, elijo el tipo ya, de procedimiento, por totalmente, desgracia. Por lo tanto, lo haremos de lo mejor posible totalmente. para demostrar que nuestro cliente es inocente de los gravísimos hechos que se le acusa. Vale, y me dices que lo tienes en 2 meses. 1 mes y medio. Un mes y medio esperaremos la sentencia y ya tendremos otro capítulo. Bueno, ya me has contestado a una de las últimas preguntas, que es el libro que nos recomiendas, y bueno, una que a mí me gusta, que bueno, como yo digo, la política es algo como un tema ahí un poco escambroso, pero que nos regula, es algo de lo que todos participamos, aunque no queramos. Entonces me gustaría saber, si tú fueras presidente del gobierno y pudieras tomar una sola medida, ¿qué medida tomarías? Una sola medida. Es una pregunta, no es fácil, la verdad, pero bueno. Yo la medida que tomaría es que a ninguna persona que viva en España que le faltara ni un mínimo de servicios mínimos. Sanidad, alimentación, vivienda. Todo eso debería estar garantizado por el Estado. Por desgracia, no lo podemos garantizar, o no, el Estado no lo puede garantizar, pero que absolutamente todo el mundo tuviera las mismas condiciones y recursos mínimos para poder tener una vida digna. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país que, aunque Desarrollado. desarrollado, pero aunque hay mucha pobreza, y sobre todo hay mucha pobreza infantil. Yo lo que pediría de los servicios públicos, si fuera yo presidente del gobierno, es que a nadie le faltara un plato de comida, a nadie le faltara una educación y a nadie le faltara servicios médicos, luz, agua, electricidad, lo normal. Eso son muchas medidas, Edu. No Que es no, una solo. que no faltara, sí, tienes razón, Eso son muchas, pero que no bueno, ahí lo faltara dejamos. nada de Ahí las lo cosas dejamos, ahí lo básicas. dejamos. Ahí lo dejamos. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez. Ha sido de verdad un Muchísimas. placer. Me encantaría tenerte, pues eso, una vez al mes, una vez cada 2 meses, no sé, y ir actualizándonos y que mis oyentes puedan escuchar lo que a lo mejor no saben si no nos lo cuentan, o bueno, si vas a Código 112. Muchísimas gracias Bueno, por muchas invitarme y por gracias. supuesto estaré presto para la próxima vez que me invite. Perfecto. Muchas gracias.